Dicen que los perros no tienen alma, pero ese día, uno ladró con la voz de Dios. Lo que vas a ver no es solo una historia de violencia, es un milagro que comenzó cuando un hijo cruzó un límite. Y un perro hizo lo que ningún humano se atrevió, salvar a su dueña del infierno que vivía dentro de su propia casa. ¿Puede un animal enseñarnos sobre fe, lealtad y redención? Quédate, porque esta historia te va a romper el corazón, y luego te lo va a reconstruir. Era una de esas tardes donde el sol pega fuerte, pero el viento sopla suave, como si intentara acariciar las penas que no se dicen. En el rancho El Milagro, a las afueras de un pueblo chiquito llamado San Cielo, las hojas secas bailaban en el patio de tierra apisonada. Doña Remedios Galván, una mujer de cabello largo y plateado trenzado hasta la cintura, piel clara y mirada cansada, se agachaba con dificultad para regar sus rosales. Tenía 72 años, pero sus movimientos decían mucho más. A un par de metros, recostado bajo la sombra de un mezquite viejo, estaba Balaam, su fiel perro pastor alemán. Tenía el pelaje oscuro con tonos dorados, orejas en alerta, y unos ojos color miel que parecían entender el alma de las personas. Lo había encontrado de cachorro, abandonado, con una pata herida, y desde entonces nunca se separaron. ¿Verdad que hoy huele raro, mi niño?, le susurró doña Remedios, sin esperar respuesta. Balaam solo giró la cabeza y la observó en silencio, como si algo en el ambiente también le incomodara. Desde dentro de la casa se escuchaba el crujir de una silla arrastrándose con fuerza y el portazo de una puerta de madera. Fausto, el hijo de doña Remedios, caminaba de un lado a otro en la sala. Tenía 42 años, rostro cuadrado, barba descuidada y unos ojos negros llenos de rabia contenida. Siempre vestía igual, camiseta blanca manchada y pantalón de mezclilla sucio. No trabajaba desde hacía meses. Decía que la vida le había jugado sucio, que todo era culpa de los demás, que nadie lo entendía. Remedios se apuró a terminar de regar, guardó la manguera y con las manos mojadas se persignó al pasar frente a una imagen de la Virgen pegada en la pared de adobe. «Que hoy no haya pleito, Madre Santísima, por favor», dijo casi sin voz. Al entrar a la casa, el calor se volvió más denso. Había olor a frijol recalentado, a tristeza vieja y a miedo escondido. Balaam, como si sintiera el cambio, no tardó en entrar tras ella, echándose cerca de la puerta, alerta pero en silencio. Fausto la miró de reojo desde la mesa, golpeando con los dedos. Su ceño estaba fruncido y su mandíbula apretada. No dijo nada, todavía. «Hice unas tortillas de harina, hijo. Están calientitas, como te gustan. ¿Y el dinero para mi cerveza?», fue lo único que soltó, sin levantar la vista. Remedios tragó saliva. Quiso responder, pero no lo hizo. Fue al fogón, sirvió los frijoles y con las manos temblorosas puso el plato sobre la mesa. «Mañana va a venir el padre Ezequiel a bendecir la casa, ¿te acuerdas? Dijiste que estaba bien. ¿Y tú crees que Dios se va a acordar de este agujero?», bufó Fausto, empujando el plato. Un silencio largo cayó sobre ellos, tan pesado que Balaam se incorporó, erguido, con la mirada fija en Fausto. No gruñó, no aún. Remedios bajó la mirada. Caminó hacia el cuarto y cerró la puerta con cuidado. Desde dentro se oyó un leve sollozo, y mientras el sol comenzaba a bajar, tiñendo todo de naranja, Balaam se acostó frente a la puerta de ella. No dormía, no parpadeaba, solo esperaba, como si supiera que esa tarde cualquiera estaba a punto de romperse en pedazos. La mañana siguiente amaneció callada, de esas donde hasta los gallos cantan con flojera y el aire parece quedarse pegado en las paredes. En el rancho El Milagro, los primeros rayos de sol entraban por las rendijas de la ventana del cuarto de doña Remedios, acariciando su rostro lleno de arrugas, como surcos tallados por los años y los silencios. Tenía la misma expresión con la que dormía desde hace años, los labios apretados, los párpados pesados y una sola lágrima seca pegada en la mejilla. Con esfuerzo, se sentó en la cama y estiró su cuerpo delgado. Tomó su trenza, larga y plateada, la acomodó por encima del hombro derecho y se miró al espejo agrietado que colgaba de una de las vigas. Sus ojos grises, opacos, apenas devolvían reflejo. En el buró de madera, tenía una Biblia vieja, una cajita de rosarios rotos y una fotografía en blanco y negro, ella cargando a Fausto de bebé. Atrás de la foto, escrito con letra temblorosa, se leía: «Todo por amor,
Aunque duela, en la cocina, Fausto ya estaba despierto, sentado en la misma silla, fumando un cigarro con la camisa desabotonada. Tenía las manos sucias, los ojos hundidos y una expresión que nunca cambiaba: enojo, siempre enojo. Era un hombre alto, de complexión fuerte, pero su mirada siempre buscaba algo que lo hiciera sentir menos miserable. Su rabia venía de lejos, desde que lo dejó su esposa, desde que perdió su empleo en el taller, desde que se convenció que su madre era la culpable de todo. Y ahí, entre ambos, como un guardián silencioso, estaba Balaam. El pastor alemán no se despegaba de Remedios. Dormía en su cuarto, la seguía al baño, y siempre se ponía entre ella y su hijo. No ladraba mucho, pero cuando lo hacía, su sonido era seco, profundo, como si hablara con la voz de algo más grande. «Apúrate, vieja, hoy quiero desayuno caliente», gritó Fausto desde la mesa. Remedios salió del cuarto sin decir palabra. Caminó despacio, con los pies hinchados por los años, hasta la estufa de leña. Encendió el fuego, puso la sartén y comenzó a hacer tortillas con las manos que ya no sentían las yemas. Tenía un delantal azul lleno de manchas y una cicatriz en la muñeca que trataba de ocultar con una pulsera de cuentas. Balaam, echado en la entrada de la cocina, seguía con los ojos a Fausto. No era miedo lo que sentía, era una mezcla de intuición y furia contenida, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. «¿Y mis huevos?», gritó Fausto otra vez. «¿Te tengo que enseñar a moverte?». Remedios bajó la mirada. Sus labios se movieron en silencio. Una oración. Luego sirvió los platos, con cuidado, sin hacer ruido. Sabía que cualquier sonido más alto podía ser una chispa que lo encendiera todo. «No me veas así, vieja. No eres ninguna santa», escupió Fausto, tirando la tortilla al suelo. Fue entonces cuando Balaam se puso de pie. No gruñó, la olfateó. La tomó entre los dientes con delicadeza y la llevó de regreso al plato de Remedios, un gesto pequeño. Pero en esa casa, ese gesto era un grito de dignidad. Remedios tragó saliva, pero por primera vez no escondió la lágrima que le rodó por la mejilla. Acarició a Balaam con una mano temblorosa y le susurró, casi sin voz: «Gracias, hijo, tú sí sabes lo que vale el respeto». Y entonces, Fausto pateó la silla. Esa tarde, el sol pegaba sin piedad, el calor se colaba por las paredes de adobe y el aire se sentía espeso, como si el tiempo estuviera detenido dentro de esa casa. Afuera, las gallinas picoteaban sin entusiasmo y el cielo parecía a punto de llorar, pero no lloraba, como Remedios. Ella se encontraba en la cocina, moliendo chile en el molcajete. El sonido seco de la piedra retumbaba en la habitación vacía. Vestía una blusa de manta blanca de manga larga, no por el clima, sino para cubrir los moretones en sus brazos delgados. Su rostro lucía más cansado que de costumbre, como si la vida se le fuera escapando por los ojos. Fausto no estaba. Había salido en su bicicleta vieja, seguramente a buscar cerveza fiada o a desahogar su amargura con los de la cantina. Pero aún en su ausencia, el ambiente seguía tenso, como si su sombra no se hubiera ido. Remedios soltó el molcajete y se apoyó en la mesa de madera. Abrió la alacena despacito, revisó entre los frascos y sacó una caja pequeña, desgastada, envuelta en un pañuelo bordado con su inicial. La colocó sobre la mesa con cuidado, como si guardara oro. Adentro, puros papelitos arrugados, oraciones escritas a mano, peticiones, clamores. «Señor, protégeme de mi propio hijo. Madre Santísima, dame fuerza para no odiarlo. Dios, ¿dónde estás cuando él me grita?». Sus dedos temblorosos tomaron uno, lo leyó en silencio y luego lo volvió a guardar. «No sé cuánto más voy a poder, Virgencita, pero no quiero que él termine en el infierno. Ayúdalo tú, porque yo ya no puedo», dijo entre dientes, con voz quebrada. En ese momento, Balaam entró despacito por la puerta trasera. Traía polvo en el lomo y los ojos encendidos. Se acercó a Remedios y apoyó su cabeza en su regazo. Ella le acarició el cuello con ternura. «Tú sí me entiendes, ¿verdad, mi niño?», susurró, abrazándolo con fuerza. «A veces siento que Dios me escucha cuando te veo a ti». De pronto, un fuerte golpe se oyó en la entrada. La puerta se abrió de golpe y Fausto entró tambaleándose, con los ojos rojos y el aliento apestando a licor barato. «¿Y tú qué haces abrazando a ese chucho mugroso? ¿Ahora él es más importante que yo?». Remedios se separó de Balaam de inmediato,
como si la hubieran cachado haciendo algo indebido. Su rostro cambió. El miedo le recorrió el cuerpo. Nomás estaba aquí. Siempre estás nomás. ¡No más fregando!, gritó Fausto lanzando una botella contra la pared. Los vidrios volaron. Uno rozó la mejilla de Remedios, dejando un hilito de sangre. Balaam se incorporó en seco, gruñó, fuerte, pero no se movió aún. Fausto se le acercó, rápido, con rabia. La tomó del brazo, la apretó. «Ya te dije que no quiero ver ese perro cerca de ti». Remedios aguantó el dolor. No dijo nada, solo lo miró, con tristeza. Se atrevió a hablar. «¿Qué te hicimos, Fausto? ¿Qué te pasó, mi hijo? ¿En qué momento dejaste de ser bueno?» Fausto soltó su brazo, no por culpa, no por arrepentimiento, sino porque en el fondo esa pregunta le dolió. Y no supo qué contestar. Solo dio media vuelta, pateó la silla más cercana y salió de nuevo, dejando la puerta abierta de par en par. Remedios se dejó caer en la silla, temblando. Balaam se acercó, la lamió despacito y se acostó a su lado. Y ahí, entre la sangre seca en su mejilla, los papeles arrugados en la mesa y el perro con mirada de humano, ella supo que no estaba sola. Esa noche, el cielo estaba cargado, nublado, pesado, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. En San Cielo, cuando el viento sopla así, dicen que es porque algo malo va a pasar, y en el rancho El Milagro, ya no era cuestión de presentimiento, era cuestión de tiempo. Doña Remedios Galván estaba en el patio, sentada en una sillita de madera bajo el mezquite. Tenía la Biblia abierta en las piernas, pero no leía. Solo apretaba fuerte el rosario entre los dedos, como si de ahí dependiera que su corazón no se hiciera pedazos. Balaam, a su lado, no dejaba de mirar hacia la casa. Estaba inquieto, con las orejas en alto, respirando fuerte. Algo en el ambiente le decía que debía estar listo. De repente, se escuchó un portazo. Fausto salió tambaleándose, con los ojos rojos, camisa desabotonada y una furia en la cara que no se parecía a la de otras veces. Esa dolía solo de verla. «¿Qué haces aquí afuera, vieja? ¿Rezando pa' que me muera o qué?», dijo con la voz empapada en veneno. Remedios levantó la mirada, con la dignidad colgando de los hilos del miedo. «Estoy pidiendo que Dios te toque el corazón, Fausto, que te acuerdes de quién eras». «¿Quién era yo, Un niño que tú criaste con culpa, con tu maldito silencio». Dio un paso rápido, directo hacia ella. Remedios se puso de pie de golpe, pero ya era tarde. Fausto la sujetó del cabello, ese cabello largo y plateado que tanto cuidaba, y la arrastró sin piedad por el patio de tierra. Ella gritaba tan fuerte que los grillos se callaron. «¡Ya basta, Fausto! ¡Ya basta, por favor! ¡Me estás lastimando!». Balaam no esperó más. Fue como si algo sagrado se activara dentro de él. Un aullido feroz cortó el silencio como un rayo. Sus patas se clavaron en la tierra y en un salto salvaje se interpuso entre los dos. Fausto soltó el cabello de su madre justo cuando Balaam le gruñó tan cerca que el aliento del perro le golpeó en la cara. Los ojos del animal brillaban, pero no era odio, era justicia, era amor defendiendo lo que ama. «¡Quítate, maldito perro!», gritó Fausto, levantando la mano para golpearlo. Y ahí fue cuando sucedió. No fue un ataque, fue una advertencia de Dios con colmillos. Balaam se lanzó y le mordió el brazo con fuerza, no para destrozar, sino para detener, para que el dolor físico le recordara a Fausto lo que había dejado de sentir por dentro. Fausto cayó de rodillas, con los ojos desorbitados y la respiración agitada. Nunca antes había sentido tanto miedo, ni tanta vergüenza. Remedios se arrastró hasta un rincón del patio, con lágrimas y tierra pegadas en el rostro. Se abrazó a sí misma, mientras murmuraba entre sollozos: «Gracias, Señor, gracias por no dejarme sola». Balaam se quedó firme entre ella y su hijo, con el pecho inflado y los ojos aún brillando. No gruñía más, solo lo miraba, como si le dijera sin palabras: «Hasta aquí llegaste». Y en ese momento se escucharon pasos apurados acercándose por el camino de terracería. Una voz familiar gritó desde la cerca: «¿Doña Remedios? ¿Todo bien?». Era el padre Ezequiel, y nada, absolutamente nada, volvería a ser igual después de esa noche. El padre Ezequiel entró al patio casi corriendo, con la sotana levantada hasta las rodillas y el sombrero en la mano. Tenía más de 70 años, pero sus pasos eran firmes, como si la fe misma lo empujara. Era delgado, moreno,
con el rostro arrugado como pergamino antiguo y los ojos llenos de un brillo sereno que imponía respeto. «¡Jesús bendito!», exclamó al ver la escena. «Remedios, hija, ¿estás bien?». Remedios, aún en el suelo, solo asintió con la cabeza. Tenía la trenza revuelta, la blusa rasgada y los brazos llenos de polvo, pero dentro de sus ojos había algo diferente, dignidad, como si la mordida de Balaam no solo hubiera detenido a Fausto, sino también despertado su alma. Fausto, por su parte, estaba de rodillas, con el brazo sangrando, sin saber qué hacer. Ya no gritaba, ya no insultaba, solo jadeaba, con los ojos clavados en la tierra, como si de pronto toda su rabia se hubiera convertido en un pozo oscuro del que no sabía cómo salir. Balaam seguía en posición entre los dos, con el pecho inflado, las orejas erguidas y la mirada firme. No había odio en él, solo una certeza indiscutible. Nadie toca a su dueña, nadie. El padre se acercó primero a Remedios y la ayudó a incorporarse con mucho cuidado. «Tranquila, hija, ya pasó», dijo con ternura, limpiándole el rostro con su propio pañuelo. Dios vio todo. Luego volteó hacia Fausto. Lo miró largo, profundo, sin una sola palabra, solo con esos ojos que no juzgan, pero que tampoco esconden lo que duele. «Padre», balbuceó Fausto, «yo no quise, no sé qué me pasó». Ezequiel se agachó frente a él, le tomó la cara con ambas manos y le habló bajito, sin gritar, como si lo que fuera a decir fuera entre su alma y la de Dios. «Claro que sabes lo que hiciste, hijo, pero lo que no sabes es en qué te estás convirtiendo». Fausto cerró los ojos con fuerza. Su labio tembló y entonces lloró. Por primera vez, lloró como niño, como quien carga años de rabia sin soltarla, como quien se acaba de dar cuenta de que el monstruo ya no está afuera, sino dentro. Remedios lo vio llorar y no se acercó, no por rencor, sino porque por fin entendió que no era ella quien debía consolarlo. Ese vacío que él tenía, solo Dios podría tocarlo. «¿Y el perro?», preguntó Fausto alzando la vista. «¿Me va a volver a atacar?». El padre Ezequiel miró a Balaam con una media sonrisa. «No, hijo, Balaam no atacó. Balaam detuvo al demonio que tú no pudiste detener por ti mismo». El silencio cayó como un manto sagrado sobre los tres. Ezequiel sacó de su mochila una botellita de agua bendita. Se arrodilló frente a Balaam, le puso una mano en la cabeza y dijo en voz baja: «Gracias por hacer lo que muchos no se atreven. Que Dios bendiga tus patas, tus colmillos y tu alma». Remedios cerró los ojos, no por cansancio, sino porque algo dentro de ella también se rompió y se liberó. Ya no tenía miedo, ya no estaba sola. Dios había respondido, no con truenos, no con fuego, sino con el ladrido de un perro que nunca pidió nada, pero lo dio todo. El amanecer en San Cielo llegó despacito, como con vergüenza de asomarse después de lo que había pasado. El cielo estaba rosado, las gallinas picoteaban sin hacer alboroto y el aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. En el rancho, El Milagro, por primera vez en mucho tiempo, no se escuchaban gritos. Remedios se sentó bajo el mezquite con una cobijita sobre los hombros. Tenía los ojos hinchados, la piel marcada por el arrastre, pero el alma tranquila. En sus manos sostenía una taza de café, tibia, casi intacta. Balaam dormía a sus pies, como un guardián que por fin pudo cerrar los ojos sin culpa. Dentro de la casa, Fausto no salió, no desayunó, no dijo nada. Se quedó encerrado, quieto, pensando. A media mañana el padre Ezequiel regresó. Esta vez traía una pequeña cruz de madera en la mano y un frasquito de vidrio con agua bendita. Al verlo llegar, Balaam se levantó, meneó la cola despacito y lo acompañó hasta la entrada como si supiera que venía a hacer algo importante. ¿Puedo pasar, hija?, preguntó el padre con su voz suave como pan recién hecho. «Claro que sí, padre. Esta casa lo necesita». El sacerdote entró y miró todo. Las paredes manchadas, la silla rota en el rincón, el plato partido en dos sobre la estufa. No dijo nada. Caminó despacio, como si cada paso limpiara el aire. «¿Dónde está Fausto?», preguntó sin mirar atrás. «En su cuarto. Desde anoche no sale». El padre asintió. Se acercó al marco de la puerta. Tocó con los nudillos y habló. «Fausto, soy yo, Ezequiel. No vengo a juzgarte. Solo quiero bendecir tu casa. ¿Me dejas?». Del otro lado no hubo respuesta. Solo un silencio largo. Y luego el chirrido suave de la puerta abriéndose. Fausto apareció con la cara desencajada, los ojos rojos y el brazo vendado. Se veía más chico. «Haz lo que tenga que hacer, padre».
murmuró sin levantar la vista. Ezequiel no lo tocó. Solo alzó la cruz y comenzó a orar. Roció agua bendita en cada esquina, en la puerta, en la cocina, en el cuarto de Remedios, en la almohada de Fausto y finalmente en la cabeza de Balaam, que se sentó derecho, recibiendo la bendición como si entendiera cada palabra. Señor, gracias por mandar tus milagros en patas, con colmillos, con mirada de nobleza, porque a veces los hombres se olvidan de sentir, pero tus criaturas no, dijo el padre con la voz quebrada. Remedios comenzó a llorar, pero no de tristeza, era un llanto de limpieza, de esos que te vacían para que entre la luz. Fausto se arrodilló frente a su madre. No dijo perdón, no podía, pero bajó la cabeza y dejó que sus lágrimas cayeran sobre las botas viejas de ella. Remedios le puso una mano en el hombro. No lo rechazó, no lo abrazó, solo lo tocó. Y ese gesto valió más que 1000 palabras. El padre Ezequiel se acercó a la mesa, dejó ahí la cruz de madera y una vela blanca. Esta casa fue testigo de dolor. Sí, pero también de algo sagrado. A veces los milagros no vienen con alas, a veces ladran, y al salir miró al cielo y susurró: «Gracias, Señor, porque hasta el más duro puede cambiar». Era domingo, y como cada semana, los habitantes de San Cielo se reunían en la plaza principal después de misa. Pero esa mañana no se hablaba de santos ni de milagros. Se hablaba del rancho El Milagro, de lo que todos sabían, pero nadie decía en voz alta. Los murmullos se arrastraban entre los puestos de pan, las bancas de madera y las sillas plásticas del puesto de tacos. ¿Sí supiste lo que hizo Fausto? Dicen que la arrastró por todo el patio, pero el perro la defendió, ¿verdad? Ese perro es un enviado. La campana de la iglesia aún resonaba cuando llegó Remedios Galván, caminando despacio, con el rostro golpeado pero la espalda erguida. Iba tomada del brazo del padre Ezequiel, y a su lado, como una sombra fiel, Balaam, que no la dejaba ni a sol ni a sombra. El pueblo se hizo a un lado cuando la vieron cruzar la plaza, no por desprecio, sino por respeto. Había en ella algo que ya no se podía ocultar, una luz nueva. No era fuerza física, era algo más fuerte, la paz de quien ya no tiene miedo. Al fondo, sentado en la banca de piedra donde jugaban, dominó los ancianos. Estaba Fausto, solo, sin hablar, con el brazo vendado y la cabeza agachada. Su cuerpo parecía grande, pero su presencia se había encogido. «Este pueblo no tiene juez ni tribunal», dijo el padre Ezequiel alzando la voz, «pero sí tiene algo que muchos lugares han perdido: conciencia». Los murmullos se apagaron. Todos escuchaban. «Hoy no venimos a castigar, no somos Dios, pero tampoco podemos callar cuando uno de los nuestros ha cruzado una línea que nunca debió cruzar». Una señora del pueblo, doña Rosario, la curandera, se levantó desde su banquito, apoyada en su bastón de pirul. «Yo a Remedios la conozco desde chamaca», dijo con voz firme. «Y si ese hijo suyo levantó la mano contra ella, que sepa que no solo le falló a su madre, le falló a todas las mujeres de este pueblo». Varios hombres bajaron la mirada. Algunas mujeres apretaron las manos con rabia contenida. Era como si de pronto todas las heridas silenciadas por años quisieran hablar al mismo tiempo. «Fausto», dijo el padre con calma, «nadie te va a echar, pero tú sabes que no puedes quedarte aquí». «No así». Fausto se puso de pie. Se veía más viejo, más quebrado. Yo no sé qué decir», murmuró. «Lo que hice no tiene perdón, pero no esperen que me defienda. Lo único que les pido es esto: déjenme ir, yo mismo me aparto. Y si algún día Dios me da otra oportunidad, regresaré a verlos de frente». Un silencio denso se apoderó del lugar. Entonces, Balaam se paró frente a Fausto, lo miró fijamente y luego se sentó. No gruñó, no ladró, solo lo observó, como si diera su veredicto, y con eso el pueblo entendió. No era castigo, era exilio con lección. Fausto salió de la plaza con la mirada baja y las manos vacías. Nadie lo escoltó, nadie lo detuvo, porque entendieron que el verdadero castigo ya lo llevaba cargando por dentro. Remedios lo miró irse, no lloró, no sonrió, solo bajó la cabeza y murmuró: «Dios, haz con él lo que yo ya no pude». Y ahí, bajo el sol del mediodía, frente a todos, Balaam se acostó junto a su dueña y apoyó la cabeza en su falda, como diciendo: «Ahora sí, mamá, ya podemos respirar». Los días siguientes fueron lentos, suaves, como cuando el alma necesita reaprender a respirar. El rancho, El Milagro, que antes parecía cubierto por una nube oscura, empezó a llenarse de sonidos distintos. El canto de los pajaritos en la mañana, el golpeteo de la lluvia en el techo de lámina,
el crujir de las ramas al moverse con el viento. Doña Remedios Galván se levantaba temprano, como siempre, pero ya no tenía que esconder los moretones ni bajar la mirada. Ahora caminaba con paso sereno, recogía flores del campo, abría las ventanas para que entrara el aire y ponía música bajita en su radio viejo. Su rostro seguía marcado, sí, pero ahora eran marcas de batalla ganada, y junto a ella, como un ángel de 4 patas, siempre estaba Balaam. El perro dormía junto a su cama, caminaba detrás de ella al molino, se sentaba a su lado cuando tejía en la banquita del patio. A veces, cuando Remedios se distraía con los recuerdos, Balaam solo la miraba, y con un suspiro, le recordaba que el presente también merecía ser vivido. Una noche, mientras el cielo se vestía de estrellas y el olor a tierra mojada subía desde los surcos, Remedios puso una veladora sobre una mesita de madera. Encima, una imagen del Sagrado Corazón, una cruz de palma bendita y la fotografía de su esposo difunto. Junto a la vela, una tortilla doblada y un puñito de sal, una ofrenda humilde como lo dicta la tradición. Balaam se acostó frente al altar, no se movía. Parecía entender que ese espacio no era común, que algo ahí se sentía más cercano al cielo. Gracias, Señor, por prestarme a este animalito con alma de gente, murmuró Remedios juntando las manos. Él me cuidó cuando yo ya no tenía fuerzas. Él ladró cuando yo callé. Él fue tus ojos, tus patas y tu voz, cuando yo no podía ni orar. Desde la entrada del rancho, comenzaron a llegar algunas vecinas, mujeres del pueblo, unas mayores, otras más jóvenes, pero todas con algo en común. Habían guardado silencio demasiado tiempo. Doña Rosario, la curandera, fue la primera en hablar. ¿Puedo pasar, Remedios? No vengo a chismear, vengo a aprender. Y así, poco a poco, se fueron juntando. Trajeron pan, veladoras, flores. Se sentaron en círculo, rodeando a Remedios y a Balaam. No había un guión, no había sermón, solo una energía suave, como de hogar recién sanado. Algunas compartieron sus historias. Otras solo lloraron en silencio. Y cuando el reloj de la plaza marcó las 9, Remedios levantó la voz por primera vez. Yo no soy maestra, yo solo sobreviví. Pero si mi historia sirve para que alguna de ustedes no se calle más, entonces ya valió la pena. Balaam ladró una sola vez, fuerte, profundo, como si sellara esas palabras con la misma fuerza con la que defendió su vida. Y esa noche, bajo la luna llena, en un rincón olvidado de San Cielo, un grupo de mujeres oró como nunca antes. No con miedo, no con vergüenza, sino con la certeza de que la fe se puede encontrar hasta en los ojos de un perro. Era una tarde tibia, de esas que huelen a campo y a pan recién horneado. El sol bajaba despacito, tiñendo de naranja las hojas del mezquite viejo que crecía en medio del patio del rancho El Milagro, ahí mismo, donde días atrás el dolor había gritado con fuerza. Ahora solo se escuchaban risas suaves, pasos lentos y el chisporroteo de la leña ardiendo en un comal. Doña Remedios Galván tenía en las manos una cajita de madera que su esposo le había tallado hace más de 30 años. Dentro llevaba un par de veladoras, un frasco con agua bendita, una imagen del arcángel Miguel y una tablita de madera con letras grabadas a cuchillo. «Hoy sí es el día, ¿verdad, Balaam?», le dijo al perro, que la seguía paso a paso con su andar elegante y su mirada atenta. «Hoy vamos a dejar algo para que nadie se olvide». Las mujeres del pueblo ya estaban reunidas bajo el árbol. Algunas llevaban flores del campo, otras pan, y una de ellas había horneado una figurita de masa en forma de perrito, con los ojos hechos de pasas. El padre Ezequiel, con su sotana sencilla y su rosario colgando del cuello, se acercó al centro del círculo con paso lento, como si cada pisada tuviera peso de ceremonia. Se paró justo donde Balaam había enfrentado a Fausto, el mismo punto donde la violencia se detuvo y el milagro comenzó. «En este lugar», dijo el padre con voz firme, «no cayó sangre por venganza. Aquí lo que cayó fue el miedo, la culpa y el silencio». Remedios se acercó con la cajita, sacó la tablita de madera y entre susurros la colocó justo al pie del mezquite. Todos se acercaron para leer lo que decía. «Aquí un perro defendió lo que muchos callaban. Aquí Dios ladró por los que no podían gritar». El silencio fue inmediato, no de incomodidad, sino de respeto. Una vecina comenzó a llorar bajito. Otra se hincó y puso su mano sobre la tierra. Balaam, como si supiera que era el protagonista de ese momento,
se sentó frente al altar. No se movió, no hizo ruido, solo miró hacia el cielo como si estuviera hablando con alguien allá arriba. El padre Ezequiel sacó el frasco de agua bendita, roció con cuidado el altar y luego bendijo a cada persona ahí presente. Cuando llegó frente a Balaam, lo miró a los ojos y le dijo: «Gracias, hijo. No sé si entiendas mis palabras, pero el cielo sí entiende lo que hiciste». Y luego, con la voz quebrada por la emoción, agregó: «Hoy dejamos constancia de que los milagros no siempre bajan con alas. A veces llegan con colmillos, con patas y con un corazón más humano que el de muchos hombres». Remedios se sentó en la banquita bajo el árbol, acariciando a Balaam detrás de las orejas, mientras las demás mujeres encendían las velas y dejaban flores alrededor del altar. El cielo, ya pintado de rosa, se abrió para dejar pasar una brisa fresca que acarició a todos los presentes. Y en ese momento, una paz profunda cayó sobre el rancho. No era olvido, no era resignación, era algo más grande, era justicia envuelta en amor. Habían pasado ya varios meses desde aquella noche que partió la historia del rancho El Milagro en dos. El mezquite florecía como nunca. Las mujeres del pueblo seguían reuniéndose los domingos a rezar bajo su sombra. Y Balaam, con sus pasos pausados y su mirada serena, se había convertido en una especie de guardián espiritual del lugar. Era un día tranquilo, de cielo despejado, cuando un murmullo comenzó a correr por San Cielo. Fausto ha vuelto. Nadie lo esperaba. Nadie lo había llamado. Y sin embargo, esa mañana apareció caminando por la vereda de tierra, con un morral al hombro, la barba crecida, los ojos bajos y un rosario de madera colgando de su cuello. Vestía limpio, sencillo, y en el rostro ya no había furia, solo arrepentimiento. Se detuvo a la entrada del rancho, sin atreverse a cruzar. Desde dentro, Remedios lo vio, sentada en su silla tejida, con un rebozo celeste sobre los hombros y las manos apoyadas en su regazo. No se levantó, solo lo miró, en silencio. Balaam, que descansaba junto a ella, se incorporó, caminó despacio hacia la reja, se paró frente a Fausto y lo observó. Fausto bajó la cabeza y con la voz ronca susurró: «No vengo por nada, mamá, no vengo a pedirte que me dejes quedarme, solo vine a mirarte a los ojos y decirte que lo que hice me ha dolido cada día desde que me fui». Remedios tragó saliva, sus ojos brillaban, mas no de raiva. Era otra cosa, algo que llevaba a... Te lastimaste tú, te perdiste, pero el que pide perdón ya no está tan lejos de encontrarse. Fausto se arrodilló frente a la reja, sin tocarla, como si esa línea invisible todavía no pudiera cruzarse. «Puedo abrazarte, jefecita, solo una vez, como cuando era niño». Balaam lo siguió mirando, tenso, firme, hasta que movió la cola una sola vez, bajó la cabeza y se hizo a un lado. Ese fue el permiso. Remedios se levantó, despacio, como si el tiempo se detuviera. Caminó hacia su hijo, abrió la reja con una mano temblorosa y lo abrazó. No fue un abrazo grande, no fue perfecto, fue frágil, torpe, lleno de historia, pero real. Y en ese momento, con el pecho lleno de algo que no sabían cómo nombrar, Balaam ladró una sola vez, fuerte, redondo, como una campana que anuncia que todo ha sanado. El eco del ladrido se quedó flotando en el aire, como una bendición. Fausto se apartó del abrazo con lágrimas corriéndole por las mejillas. No pidió quedarse. No preguntó nada, solo acarició la cabeza de Balaam, que aceptó el gesto con dignidad y volvió a marcharse, ahora con el alma un poquito más ligera. Remedios regresó a su silla. «¿Viste, mi niño?», le dijo a Balaam, mientras le acariciaba la cabeza. «Dios sí escucha, aunque a veces se tarde». Y ahí, mientras el viento bailaba entre las ramas del mezquite y el altar seguía encendido, una madre, un perro y una historia de fe se quedaban en paz, bajo el mismo cielo donde empezó todo. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan profunda y conmovedora. Si tocó tu corazón, si te hizo reflexionar o incluso soltar una lágrima, es porque algo en ti también necesitaba escucharla. Ahora dime, ¿tú también has guardado silencio cuando deberías haberte defendido? ¿Alguna vez alguien, humano o animal, te mostró un amor tan puro que te hizo volver a creer en ti? ¿A qué le tienes miedo? ¿Y qué estás esperando para cambiarlo? La vida siempre nos da señales. A veces llegan en forma de persona, otras veces ladran. Lo importante es aprender a escucharlas, porque aún en medio del dolor, siempre hay un camino hacia la luz. Te invito a que compartas en los comentarios qué fue lo que más te tocó de esta historia.
Tu experiencia puede inspirar a alguien más. Y si quieres seguir escuchando relatos que transforman, que te remueven el alma y te hacen ver la vida con otros ojos, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ninguna historia más como esta. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y que siempre tengas cerca un alma leal como Balaam.